Hola, muy buenas tardes. A continuación vamos a hacer un recorrido sobre la vida de Jesús en el cine y para esto decidimos tratar un tema específico, el cual son las escenas de los milagros. Mi nombre es William Andrés Santana y he decidido trabajar con este tema porque para mí los milagros son un acto simbólico que caracteriza la vida de Jesucristo y personalmente la vida de Jesucristo en el cine. Es este proceder y esta forma de actuar lo que lo define como personaje. Entonces Jesús el milagroso, inclusive la historia de Jesús empieza de un milagro y vemos que es algo que tiene mucha relevancia en la historia y en el desarrollo de nuestro personaje. No siendo más, acompáñeme a realizar este breve recorrido. Bueno, en primer lugar tenemos el trabajo realizado por Ferdinand Seca en 1905. Este se titula La vida y la pasión de Jesucristo. Para analizar este trabajo nos hemos valido de 4 fotogramas. El primer fotograma muestra la imagen de Jesús caminando por los mares. El segundo fotograma muestra la imagen de Jesús multiplicando los peces. El tercer fotograma muestra la imagen de Jesús reviviendo a Lázaro y el cuarto fotograma muestra la imagen de Jesús haciendo pues la representación de la transfiguración. Si podemos analizar, estos son 4 hitos muy importantes en la historia de Jesús, puesto que se empiezan a desencadenar una serie de actos, pero algo que queremos analizar es el recurso de los contrastes de colores que utiliza el director en estas representaciones. Vemos un contraste tipo sepia, un tipo verde, un tipo azul y otro que se vale contrastes con colores e iluminaciones en el atuendo para dar vida a este tipo de escenas donde ocurren los milagros. Eh, en segundo lugar, presentamos el trabajo realizado por Julie Antamuro en 1916. Este film se denomina como Christus. Bueno, este también es una joya viviente del cine mudo. Aquí también los directores se esfuerzan y se esmeran mucho en representar la imagen de Cristo sin necesidad de seguir al pie de la letra lo que es el discurso bíblico. Y pues también nos hemos valido de 4 fotogramas en los que se representan también milagros. El primer fotograma, la escena donde Jesucristo también está caminando sobre el agua. El segundo fotograma es la imagen donde Jesucristo está reviviendo a Lázaro. El tercer fotograma es la escena de la resurrección. Y el cuarto fotograma es la escena donde Jesucristo también hace una representación de la transfiguración. Bueno, acá hay menos uso de colores, pero también se nota un poco el efecto del blanco sobre los colores opacos para reflejar lo que es la iluminación, lo que es representar un personaje divino. Esto se logra pues en la escena de donde Cristo camina por el mar y también donde está pues saliendo del sepulcro o de una cueva con un brillo que es característico. Bueno, de este recurso también es importante mencionar pues el efecto que emplean para elevar a Jesús en la representación de la transfiguración y es un efecto especial que ya se venía trabajando. Aquí también se venía trabajando, sin embargo acá se nota más realista porque hay presencia pues de un público en esta escena. Eh, bueno, en tercer lugar, hemos querido analizar El mártir del Calvario por Miguel Moraita. Este es un film de los recursos mexicanos más importantes que ha tenido el cine, sobre todo en la representación de Jesús. Fue realizado más o menos en la década de 1950 y es una cinta que trata de darnos una representación de un Jesús que es muy afín al texto bíblico, pero que aún quiere mostrar una imagen muy humana y muy a la par pues, con las personas que lo rodean. Eh, en esta ocasión también traemos 4 fotogramas. Los 4 fotogramas nos están representando el primero, la multiplicación del pan y los peces. El segundo es la resurrección de Cristo. El tercero también hace una alusión
a la transfiguración, que es cuando él se eleva por los cielos, y el cuarto es alusivo a el sudario de Jesús, que es un tema muy polémico y que hoy en día abarca muchas investigaciones y que también tiene un trasfondo investigativo muy importante. Bueno, de aquí se destaca que es una película que no usa muchos recursos económicos, pero que también se esfuerza por dar la misma representación de divinidad a Jesucristo. Esto lo vemos en la escena de resurrección y en la escena de transfiguración, donde se valen de los mismos recursos, como un atuendo blanco muy brillante o una luz exterior que rodea al personaje en símbolo de divinidad y que asciende por los cielos, pues da la representación de que se eleva del suelo hacia el piso. Entonces es un efecto especial, pues ya muy usado, pero que es buen recurso para el material fílmico. Finalmente, pues se le da interés al sudario de Jesús, puesto que en la misma película lo nombran como un milagro. Sin embargo, si uno se pone a pensar en las bases, esto se puede lograr con una tinta divinamente impresa sobre una superficie como lo sería un tipo tela. Pero para ellos eso es algo divino, puesto que queda impresa la cara y el rostro de Jesús. Entonces vale la pena pues analizar las emociones y todo lo que se está desencadenando pues alrededor del sufrimiento de Jesús y el asombro de las personas, que es lo que más admiro de esta toma. Bueno, aquí llegamos a una película muy controversial, de pronto muy... A mí me llamó mucho la atención, puesto que aquí el personaje es muy diferente en cuanto a de actitud se trata. Pero como nuestro tema es la representación de los milagros, también quiero hacer alusión que aquí casi no se hacen milagros en esta cinta, pero sí se quiere mostrar a un Jesucristo que de cierta manera tiene pues la misma forma de proceder. Los cuatro fotogramas muestran solo dos milagros. eh, el del camino sobre el mar y el de la resurrección. Pero ¿por qué quiero centrar acá? Porque más que valerse de efectos especiales, cambia un poco el lenguaje visual. Ya Jesús no tiene una túnica blanca, no que puede usar una túnica negra. Eh, Otra cosa es que también se presenta a Jesús no solo como milagroso cuando está contento, sino también se puede presentar como una persona que castiga y que puede generar caos cuando está sufriendo. Y esto se ve en la representación cuando él grita en la cruz, la representación de nuestro segundo fotograma. El tercero y cuarto fotograma lo quise poner porque aunque sí está explícita la resurrección, lo que nos tenían acostumbrados los directores anteriores era que una vez se mostraba la escena de la crucifixión para posterior resurrección, vuelve a aparecer la imagen de ese Jesucristo en el mismo lugar donde sepultado. Acá no, acá se usa el recurso de un joven que dice que Jesús ha resucitado, pero que se encuentra en otro lado, en otro monte, siendo feliz y cumpliendo su trabajo. Pues algo que se sale como del esquema, porque lo que nos tenían acostumbrados era que Jesús saliera de esa cueva iluminado, como puede ser en trabajos anteriores, como ya lo habíamos visto. Bueno, aquí vamos a empezar a analizar las obras de los mexicanos Jesús, María y José y la vida de nuestro Señor Jesucristo de Miguel Zacarías. Digamos que estos dos recursos se pueden poner en paralelo, coinciden en cuanto a personajes, en cuanto a actos. Sin embargo, en el trabajo filmográfico de Jesús, María y José en 1970 se quiere dar la representación divina de un Jesús de niño, en el cual también tiene una participación muy importante con los milagros. Por ejemplo, acá vemos que él logra pigmentar estas esculturas, solo pasando la mano por encima. Acá logra manipular pues de cierta manera, modificar el peso de este instrumento de medida. Entonces un niño que interviene
frente a la bondad de los demás. Quise poner este tercer fotograma, puesto que Jesús se conoce como un personaje que tiene la capacidad de dar vida y que este perrito es un personaje muy importante en la cinta. Él no lo quiere revivir, aludiendo pues a cuestiones morales, éticas terrenales que, que hacen alusión pues al sufrimiento que se tiene. Entonces es algo donde el milagro no es porque sí, que es también algo que nos tiene acostumbrados directores pasados, que el milagro ocurre porque sí, que la forma de proceder de Jesús. Aquí él hace uso del libre albedrío, no hace su milagro y da como otra perspectiva diferente a lo que puede ser el papel de Jesús, siendo tan niño pues el personaje. Pues para no hacer el salto en el tiempo, quise tratar el tema de Jesús de Nazaret, este film de Franco Sefirelli. Este film es muy impactante en cuanto a que se rige completamente a las escrituras, a la consecución de los actos. Mm, Se ve una historia muy completa, eso también pues habla de la duración de la película, pero hablando propiamente de los milagros, se representan cuatro que hacen mucho énfasis, es el del exorcismo, el de poderle dar visión a un ciego, la multiplicación de los peces y la resurrección. Eh, en todos se valen de algún efecto especial, de algún juego de cámaras, de sombras, de espuma, por ejemplo, acá para representar la posesión, la marca en los ojos pintados para reflejar el karma. Mm, por ejemplo, aquí también en la escena de la visión, pues siempre está el personaje cuando hace un milagro mirando directamente a Jesús y Jesús aparece de espalda a la cámara. Eso pues tienen en consecución, digamos, estos dos milagros son consecuentes. Y aquí finalmente pues tenemos la escena de la multiplicación de los peces, que es como una superposición de situaciones en la que se muestra primero las canastas vacías, pasa la escena y luego ya están esas canastas llenas, que es un juego pues de cámaras, pero que da pues el efecto y que logra describir el milagro en la historia. Las imágenes y los fotogramas que sustentan la resurrección no de Jesucristo sino de otras personas siempre van a usar juegos de luces de fondo, ya sea en la resurrección de Lázaro o en la resurrección, por ejemplo, acá de esta niña. Se ven las notas de luz que entran por la ventana, pues también haciendo alusión un poco a la divinidad que no se representa de pronto en el traje, siendo un poco más realista, ya digamos con la época en la que está hecha esta película. Finalmente tenemos pues el trabajo de Miguel Zacarías, que corresponde en historia con la historia de Jesús, María y José, y aquí también se nos muestra un Jesús niño, Jesús adolescente y un Jesús ya adulto, por lo que esta película complementa la historia anterior. Aquí también hay varias escenas, una escena donde él revive una escena milagrosa donde él revive una mosca, pero lo importante es, digamos, el juicio de valor que lanza el guardián que aprecia este milagro. Está la resurrección de Lázaro, en la cual no se representan juegos de luces, pero sí el asombro de las personas. Entonces, es lo que hace el milagro. El milagro se representa con un juego de luces o también influye mucho en cómo estas personas van a reaccionar. Y ahí es donde uno logra ver qué está ocurriendo o que es la presencia divina de nuestro personaje. En el tercer fotograma ya se hace una toma muy específica, digamos, y aquí ya se hacen recursos más enfocados acerca de las tomas, por ejemplo, cuando Jesús convierte el vino, entonces ya nos muestran las tinajas y no simplemente como que allá está el vino, se hizo, sino que acá ya se muestra el trabajo de él sobre las cantinas.